que tiene que ver con cárceles, detenidos y condiciones de hacinamiento en un lugar muy conocido. Ahora cuando te lo mostremos ahí en imágenes, lo que habitualmente se conoce como una unidad de alojamiento provisorio, circunstancial, que se la conoce como Madariaga, allí en General Paz y en esa intersección, la calle Madariaga, un lugar donde muchas veces, desde casos muy resonantes, hemos ido, pero claro, en las últimas horas fue una diligencia judicial por un habeas corpus que habían presentado detenidos y fueron a ver las condiciones en que se encontraban allí los presos, que te vuelvo a decir, se supone que tenía que ser un lugar solamente de paso y de muy pocas personas, y lo que se encontraron es un panorama aterrador, lo describieron y lo adjetivaron quienes ingresaron allí. Y te vamos a mostrar los documentos, y para eso hemos convocado a Leandro Alperín. Leandro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bobby. Muchas gracias por la invitación. Tenés amplísima experiencia en este tema, por eso te queríamos tener también tu acompañamiento. Empezaron a recorrer el lugar, fueron por una persona de referencia y lo que se encontraron. Mirá el escrito, 64 personas detenidas, después creo que incluso les confirmaron oficialmente algunas más, 67, en un lugar donde tiene que haber calabozos para 27 y uno presume de a uno por calabozo. Bueno, empezaron a recorrerlo. Son 64 las personas detenidas, que son 27 los calabozos existentes. Se le solicita ver al detenido Maguna, es por quien van, quien llega desde la celda 28, y le pedimos a Maguna que nos guíe hasta el lugar, dicen los oficiales de justicia que van a este lugar, a Madariaga, ingresando en un espacio a través de una puerta reja con 6 personas en su interior, con colchones distribuidos en la totalidad del piso del sector. Un sector muy chiquitito, todo ocupado por colchones, mostrándonos una letrina y un lavabo, así como varios bidones de agua que son los usados para limpiar la letrina, y en el techo no hay ventana ni ventilación, y hay 2 reflectores apostados en la pared de arriba de la puerta reja. ¿Te sorprende este panorama, Leandro? No, es el panorama de la mayoría de las comisarías que alojan detenidos en el país. El hacinamiento es regla, tenemos la misma situación en las comisarías dependientes de la policía de la ciudad, pasa lo mismo en el conurbano, en el alojamiento de la policía bonaerense, pasa lo mismo en Córdoba, pasa lo mismo en Tucumán. La verdad que no me sorprende, es lo que pasa. Fito, vos que vas al encuentro a veces de reos, de detenidos, de presos, ¿te debes encontrar un panorama similar o peor? La mayoría de las veces de inocentes, porque hasta que no haya una sentencia de la Corte, siempre van a ser inocentes para los abogados cuando somos defensores. Sí, es lamentable, pero porque hay 2 cosas, Bobby, que Leandro lo va a explicar mejor que yo. Pocas cosas alguien puede explicar mejor que yo, pero Leandro, en este caso es una. Sí. Es la inflación penal que hubo de los delitos y la inflación penal que hubo de delitos. O sea, el aumento de las penas y la cantidad de nuevos delitos que hay. Que haya nuevos delitos no está mal, el problema es la inflación. ¿En esto coincidís, Leandro? Sí, ha habido durante los últimos años, por un lado, un agravamiento de las penas. O sea, por el mismo delito, la gente está más tiempo presa. Y al mismo tiempo son más rigurosas las reglas de la prisión preventiva, o sea, antes que recaiga condena, mucha más gente está presa, inclusive por delitos que no tienen condena con privación de la libertad efectiva una vez finalizado el juicio, pero esto es una política criminal. Coincida uno con esa política criminal o no, Bob y Fito, el punto es que si el Estado genera leyes que van a producir más detenidos, lo que también debiera hacer al mismo tiempo es tener más alojamiento. Construcción de cárceles. Claro, sin embargo esto no está pasando, no se invierte en espacios para alojar a los detenidos y la consecuencia es el hacinamiento. Yo sé que hablamos de esto y en épocas en que la criminalidad está desatada, desbordada y en algunos puntos se comporta de manera muy cruenta en la calle, claro, habrá gente que nos dirá, bueno, ¿qué me importan los presos? Me importan las víctimas, pero estamos en democracia.
Y también, si alguien, bueno, por acá pueden pasar inocentes, pero aun cuando sean culpables de esos delitos, también después esto genera un caldo de cultivo de cómo salen y cómo se comportan y cómo extreman y mueven los límites antes de caer detenidos en estas condiciones y en esta situación. Miren lo que dice el documento: solo tienen acceso al patio una vez que los van entrevistando, una vez que reciben visitas. O sea, solo depende de que salgan de esas leoneras, de esos lugares donde están en condiciones de hacinamiento, donde no tienen espacio físico para estar. Bueno, solo salen de ahí y ven las luces del sol, salen de una zona de sometimiento a la luz artificial, solo si los tienen visitas. Pero si no tienen visitas, permanecen durante mucho tiempo en ese mismo lugar. Las visitas, además, te cuento, se admiten una sola vez por semana. Al salir de ese calabozo, en el techo existe un enrejado. Vamos a avanzar a la parte que tenemos destacada. Sin luz. Continuamos observando el resto de los calabozos, los que se encuentran en similares condiciones, tratándose de los calabozos números 26, 27, todos ellos alojan entre 4 y 6 personas al mismo tiempo, contando con colchones en el piso, que ocupan casi la totalidad de la superficie. En algunos casos se observan letrinas ahí mismo. O sea, no hay posibilidad y no hay cantidad de personal suficiente para que cuando quieran ir al baño, llevarlos hasta el baño y volver. Hacen en ese lugar directamente. Sí, agrego 4 elementos, Bobby, al análisis tuyo con el cual coincido absolutamente. El primero es que muchas de estas personas van a salir, van a quedar en libertad cuando cumplan su condena, y depende en gran medida el comportamiento de ellos cuando recuperen su libertad de lo que ocurre mientras están presos. Bueno, cuando los tratamos así en prisión, lo más probable es que salgan peor, casi seguro salen peor, y las consecuencias también las vive nuestra sociedad. En segundo lugar, cuando el alojamiento se produce en estas condiciones, la experiencia, la historia indica que se escapan, se profugan, terminan escapándose en muchísimos casos. Sabemos a diario de detenidos que se escapan de las comisarías porque estos lugares no tienen condiciones para alojar de manera permanente tantas personas. Bueno, cuando se escapan también nos perjudica a la sociedad. El tercer elemento es la policía, que no es el servicio penitenciario. La policía tendría que estar dedicada a prevenir el delito, y que los jueces y el Poder Ejecutivo no construya cárceles y que los jueces dispongan tantas prisiones preventivas sin saber a dónde van, lo que produce es que tengamos menos policías para prevenir el delito. Y finalmente creo yo que no hay que agarrársela con los policías, que hay que reprocharle al Poder Ejecutivo, que es lo que está pasando, pero que nuestro país tiene una profunda hipocresía porque queremos que los delincuentes paguen. Es verdad, quien las hace las tiene que pagar, pero el Estado se convierte en delincuente cuando hace esto. ¿Y quién paga por lo que está pasando? Las consecuencias las pagamos todos. Los que producen las causas no la pagan nunca. Y algunos de los elementos que señalás también constan en esta denuncia, que avancemos y vamos ya, si quieren, a su parte final, porque hubo que reforzar y convocar más policías para custodiar esta cantidad de detenidos, porque se veía desbordado el personal. Entonces es personal que deja de estar en la calle haciendo prevención para estar cuidando presos en un lugar que, si están hacinados, no podés tener las 3 o 4 personas que alcanzarían. Tenés que tener 8, tenés que tener 10, tenés que tener 12, tenés que cubrir distintos turnos del día. Y también relata el documento algunos episodios de incluso de tomas de rehenes, de amotinamiento, claro, ¿no? Porque se ve desbordado el personal, Fito. Mirá, como corolario de todo esto, Bobby, sí, el Estado no quiere, el gobierno, porque el gobierno es Milei. Vamos a empezar a ponerle el cascabel al gato. Si Milei no quiere gastar en educación pública, no quiere gastar en las universidades, en cárceles, ¿vos creés que Bullrich, Patricia, Milei, van a querer gastar? Entonces, la sociedad, cuando escucha, dice, no, que no gasten en los presos. Perfecto, hasta que algún familiar, no uno, algún familiar va detenido y viene y dice, mirá cómo viven. Bueno, esta es la realidad de lo que viven. El panorama es desolador a futuro, Bobby. Esta es la realidad. Bueno, ¿cómo termina el cuento? Hicieron lugar al habeas corpus y hay una orden de trasladarlo en un tiempo perentorio. Creo que dieron un plazo de menos de una semana, 5 días, para trasladar a muchos de estos detenidos que estaban hacinados en condiciones indignas en este lugar que debía ser solo de tránsito. Información urgente, cambiamos de tema.